Tamara, tú ahora ya deberías de ser capaz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué Deberías de tal? ser ¿Cómo ya estamos? capaz de luego poner tu PowerPoint cuando quieras. Voy Genial. a presentaros a Tamara, que enlaza además fenomenalmente bien con las ponencias previas y con una parte de lo que contamos la semana pasada, y esto no es casualidad porque lógicamente pues está iluminado de una manera determinada. Tony ahora nos estaba hablando de hablarle a los clientes de sus pains, de lo que les duele. Nos hablaba de playbooks, que también Ricardo hablaba de playbooks, nos hablaba de hacer pitch, de pitchear, lo llamaba él, nos hablaba de value proposition, de propuestas de valor. Eh, eh, Esto, lógicamente, es algo que es una constante y da igual pues si estás vendiendo, yo qué sé, soluciones de nube híbrida o estás vendiendo soluciones de software especializadas por vertical o por departamental, etcétera. Hemos querido invitar a Tamara, yo le he pedido que esté con nosotros porque queremos poner un caso práctico, no de la parte primera de la máquina de venta que Tony nos ha explicado de manera muy detallada, sino luego de la parte siguiente, de cómo hay que hablarle a un cliente en una solución tecnológica, hay que hablarle de sus pains, de cómo hay que hablarle en su lenguaje. Y el caso práctico un poco que vamos a hacer, un poquito como simulación, como si yo fuera un cliente con Tamara, está escogido porque ella es la responsable pues en realidad de todo desarrollo de negocio, tiene varias gorras, entre ellas pues es la directora de canal de Captio. Captio es una compañía multinacional de origen español que actualmente ya forma parte de Reimburse, pero no me voy a extender en el grupo porque a Tamara te voy a pedir que me hables del grupo de después, pero es una compañía de software, como os decía, española, muy especializada en vender soluciones de tecnología pues a targets, como ayer con Jane McBain hablábamos de los line of business, hablábamos pues, por ejemplo, de directores financieros, y es una compañía que tiene muchísimo éxito vendiéndolo y veréis que la forma en la que ellos explican su propuesta de valor está centrada en las necesidades del cliente. No es centrada en tecnología, sino centrada en cliente. Y me parece que es una de las razones pues, principales del éxito que tienen. Así que, Tamara, no me extiendo más porque si no, entonces te voy a pisar lo que sería una presentación a un cliente. Para entender un poquito el contexto de negocio, lo que son los objetivos de venta, el cómo los abordáis. Cuéntanos un poquito sobre vuestra corporación. Genial, pues vamos a empezar un poco con lo que comentábamos. Nosotros realmente es verdad que somos una empresa de software, de creación de software, una empresa tecnológica, pero realmente nuestro discurso a nuestros buyer persona no lo basamos, como decía bien José Luis, en la parte específicamente técnica, sino que tenemos muy claro que aunque el departamento de IT del posible cliente en cuestión siempre va a estar vinculado, obviamente hay una integración con sus sistemas contables, etcétera, al final nuestro principal decisor, quien va a marcar la diferencia entre adquirir o no Captio, es dirección financiera. Luego, junto a dirección financiera, interviene también recursos humanos, etcétera, pero administración y dirección financiera son los principales decisores. Entonces, nosotros lo que hacemos es regular y focalizar toda nuestra propuesta de valor y todo nuestro argumentario en convencer a este buyer persona que es nuestro CFO. Entonces, como sabéis, y todos estamos en el mismo barco, en el sentido del tema de la pandemia y del COVID, pues ha puesto bastante en jaque todos los sistemas que tenía cualquier departamento financiero, específicamente aquellos que estaban basados en un sistema tradicional. Nosotros, si hablamos de lo que sería nuestro core business, que es toda la parte de gastos y gestión de empleados y después también facturación a proveedores, que es algo que hemos incorporado recientemente, lo que
quedó muy patente nada más iniciar este tema de la crisis sanitaria, es que realmente en una gestión de gastos propiamente dicha ya el sistema tradicional sí se estaba quedando bastante obsoleto, es decir, iban recibiendo inputs todos estos CFOs de que realmente todos los sistemas tradicionales para gestionar gastos o gestionar cualquier tipo de elemento relacionado con el departamento financiero se estaba quedando ya muy obsoleto, como diríamos, ahora ya no tiene ningún sentido, porque si nos basamos en una gestión tradicional del gasto, lo que vemos es que todo ese sistema de tener que transcribir uno a uno todos esos datos a la hoja Excel típicamente, guardar los tickets, pasarlos en valija, esperar que el supervisor esté sentado en su asiento, en su mesa para revisarlos, etcétera, esto ya no sirve. Todo el personal prácticamente de muchas empresas está directamente en teletrabajo, la valija ya no está funcionando, entonces más que nunca necesitamos un sistema digital y un sistema automatizado. Pero ya no solo en esto, al final al CFO, y esto en muchas mesas redondas que hemos organizado desde Capio nos lo han dicho muchos CFOs de muchas grandes, medianas y también pequeñas empresas, porque al final la problemática es la misma, obviamente, conforme más volumen mayor. Pero lo que nos han dicho es que realmente cada vez lo que se exige es más eficiencia y más en un periodo de crisis, que los datos estén muy claros y que haya muchísima agilidad en poder localizar todos estos datos para una toma de decisiones lo más acertada posible. Entonces, aquí es donde nos basamos nosotros en la fuerza de este argumentario, en conectar al máximo todos esos datos, predecir y anticiparnos todo lo que podamos en toda esta gestión, ser lo más óptimos posibles para luego tomar decisiones de la manera más acertada. Entonces, en cuanto a Captio, voy a explicar un poquito los orígenes. Como decía José Luis, para quien no nos conozca, nosotros nacimos hace unos 11 años aproximadamente como startup en España, es decir, tenemos ADN startup, pero hace 3 años, sí, un poquito menos de 3 años, fuimos adquiridos por el principal proveedor global de Travel and Expense, que sería toda la parte de gestión de gastos de empleado y también toda la parte de gestión de facturación a proveedores, que es Enburse. Enburse es la marca global y dentro de allí pues hay una serie de marcas, cada una dedicada a unos mercados. Nosotros estamos como líderes en España y también con toda la expansión a nivel europeo. Entonces, nuestro principal producto, como decíamos, es Captio, focalizado en la gestión de gastos de empleado. ¿Y por qué lo creamos? Lo creamos porque realmente, como decíamos, creíamos que había una mejor forma de gestionar todos estos gastos de empleado, de sacar un mayor rendimiento, de no tener a los reportadores de gasto en tareas tan improductivas como pasar uno a uno todos esos gastos, y que aparte este proceso tampoco se parase si el supervisor no estaba físicamente en el sitio para poderlos revisar, que desde cualquier lugar los pudiera revisar. Esto quedará integrado también con el sistema contable para que apareciera en forma de apunte contable y administración lo pudiera contabilizar, conciliar, llegar a las nóminas lo más rápido, simple posible. Entonces, de ahí creamos Captio, como decíamos, tanto para la parte de reportadores, para la parte de supervisores, generar nuevas oportunidades de ahorro, no solo en la parte económica, sino también en ahorro de tiempo. Es muy importante esa parte de ahorro de tiempo en todos esos empleados que están destinando pues, ese tiempo de tareas más improductivas, como sería la gestión de gastos, a tareas mucho más productivas para la organización. Como decíamos, formamos parte de Enburse, que es la mayor empresa focalizada en la automatización y digitalización de departamentos financieros. Para que os hagáis un poco una idea de números, tampoco me quiero extender mucho aquí, tenemos más de 4,5 millones de usuarios, en global más de 14.000 clientes utilizando los productos del grupo, presencia en más de 120 países y ahora incluso este número de empleados tendría que estar actualizado, que no lo está porque ya somos 800 empleados en la compañía. Entonces, ¿qué es? ¿En qué focalizamos? Como decíamos, el argumentario, una empresa de software como nosotros, y no basa el argumentario en IT, sino que lo basa en toda la parte de dirección financiera.
La parte de números, al final toda la parte de ahorro de costes, como decíamos, es muy, muy importante. Entonces, para que os hagáis una idea, para una empresa de unos 300 empleados en movilidad corporativa, que están pasando gastos pero no están físicamente en la oficina, esto ya no va de gastos de viaje, esto ya va de gastos de empleado en sí. Una de las cosas principales que nosotros detectamos nada más empezar la pandemia es que decíamos, ahora va a bajar muchísimo todos los gastos de viaje, no va a tener actividad en la plataforma prácticamente de gestión de estos gastos, pero vimos que no era así, incluso aumentó esa actividad. ¿Y en qué estaba aumentando? Estaba aumentando en todos esos gastos que se producían en situación de teletrabajo y que al final también se tenían que gestionar y no se podían gestionar físicamente. ¿Qué son estos gastos? Pues toda la parte de telecomunicaciones, toda la parte de material de oficina. Tuvimos que adaptar muchos de nosotros nuestro entorno en casa para poder trabajar desde casa de la misma manera y con la misma productividad. Entonces, ahí seguramente necesitabas algún tipo de productos o de elementos que tenías en la oficina y en casa no. Todo esto se tiene que abonar. Esto todavía se agudizará más con toda la parte de la ley para teletrabajo. Entonces, pues es muy claro el número. Con 300 empleados en movilidad se ahorran más de 100.000 euros al año una empresa. ¿Y en qué se los ahorra? En todo esto que podéis ver aquí. Por una parte, el ahorro económico, es decir, trabajamos muchísimo toda la parte de eficiencia en la gestión de procesos, optimización de los pagos, control y prevención del fraude. Tenemos más que medido que siempre en la gestión de los gastos por empleado hay un 12% de gastos que en un sistema tradicional se nos pueden colar, porque obviamente todos somos humanos y ya sea pues, por cualquier tipo de descuido, algo que pensábamos que realmente no habíamos pasado y al final lo pasamos duplicado, etcétera, etcétera. Pues toda esta parte, que no quiere decir fraude en sí, de que el empleado quiera defraudar, pero sí se pueden colar gastos que con un sistema tradicional no podemos tenerlo de la misma manera medido, pues es un 12%. La parte de recuperación del IVA de los tickets, toda la parte de agilización y automatización de procesos, ahorro de tiempo, localización, como decíamos, inmediata de todos esos gastos y facturas, que es algo básico para toma de decisiones. Luego también la parte de eliminación completa del papel. Esto es algo que trabajamos mucho con la dirección financiera de todos los clientes a los que visitamos. Eliminamos completamente el papel de todo el proceso, tanto de la parte de gestión de gastos como de la parte de gestión de facturas. Esto lo hacemos gracias a la homologación que tenemos por parte de la agencia tributaria. Esa homologación lo que permite es que una vez se ha hecho la captura, la foto a través de nuestro software, de nuestro aplicativo, Captio en este caso para la gestión de gastos y se ha subido a la nube, la validación, homologación que tenemos permite completamente desechar cualquier ticket físico, cualquier factura. Si estuviéramos tratando las facturas no hay que hacer custodia del papel porque queda todo digitalizado. Y además importante la parte de la nube. Ahí sí que entraríamos también en el argumentario IT sin, eso sí, en este caso, hacerlo muy técnico, sino que es algo muy fácil para que lo entienda dirección financiera. Y es que al estar en la nube tenemos accesible cualquier dato en cualquier lugar y en cualquier momento. Esto es algo básico también. Y al final, haciendo un poco el cierre de círculo, lo que queremos sobre todo y que también interesa a las compañías es tener empleados muchísimo más felices. Los empleados pasan toda esa gestión de gastos de manera mucho más rápida, no tienen que dedicar, por ejemplo, ese viernes por la tarde que ya es libre, entre comillas, a transcribir uno a uno todos esos datos, sino que lo van haciendo sobre la marcha y en segundos. Tienen mucho menos estrés cuando llega este momento y además después el reembolso es mucho más ágil también. Entonces, todas las partes quedan contentas. Esto es un poco lo que hablábamos de la parte del IVA, concretamente, que es uno de esos puntos que hablamos del ahorro económico, no el único, pero sí uno de esos puntos, la recuperación. Este argumentario importante, como decíamos, de las cifras, ya que estamos hablando con dirección financiera, recuperar 500 euros de media por empleado en IVA recuperado anual. Se recupera también el IVA de los últimos 4 años antes, que por normativa legal tenemos que tener almacenado y que además es un IVA que nosotros llamamos despreciado, porque si no tienes un sistema digital, las empresas no lo están recuperando. También hacemos esa bonificación de ese IVA, que muchas veces esa bonificación
es la que paga el coste de Captio en cuanto a esa primera implantación y puesta en marcha. Eso es un argumentario de venta muy interesante y muy potente. Y focalización también de los empleados en tareas de valor, como decimos. Eso es algo súper importante para realmente llegar a ser mucho más productivos y mucho más competitivos. Estos son algunos de los clientes que tenemos. Al final, en nuestra solución se adapta a cualquier tipo de sector y de tamaño empresarial. La problemática es la misma. Si estamos gestionando tareas de gastos o de facturas con sistemas tradicionales, volvemos a lo mismo, no estamos siendo productivos. Entonces, la problemática es la misma si tenemos una empresa pequeña o una empresa más grande. Obviamente, el problema mayor conforme más empleados tenemos, en este caso, en movilidad. Algunos de nuestros principales clientes, como decíamos, como casos de éxito, pues tenemos, los podéis consultar en nuestra web, pero tenemos a Red Bull, tenemos a Bankinter, a La Cera, Every, Sanitas, estos serían algunos de ellos. Bueno, fíjate que lo he estado midiendo, has tardado 15 minutos en tocar algo de tecnología. Es decir, has estado hablando de tecnología, pero absolutamente centrada en necesidades, como que la tecnología, y cuando la has mencionado nube, y para convertirla en una ventaja para el cliente. Exacto. Ese es el tema que me parece interesante. O sea, no es que lo que vosotros hacéis lo hagáis de una forma novedosa. Otras compañías tan especializadas como vosotras tienen el mismo discurso, pero vosotros lo hacéis con una perfección. Entonces, voy a pararte un momentito y quiero resaltar varias cosas. Es decir, has estado tocando los pains de vuestro buyer persona, de vuestro cliente, de vuestro line of business, dirección financiera, los has estado tocando, pero los clásicos, y además los has actualizado con algunos del momento presente, pero no solamente los has estado tocando en etéreo, sino que los has numerizado incluso. Cuando además tienes cosas que os pueden avalar porque, y más cuando te vas a compañías grandes, tienen miedo de entrar con nuevos proveedores o tienen precaución, quieren saber quién hay detrás. Tú has estado hablando pues ahora, de la cantidad de clientes que tenéis, que, bueno, has mencionado 3 o 4, pero seguramente no son ni siquiera ni los más grandes de los logotipos que yo he visto ahí. Tenéis más de 1000 clientes y son todos impresionantes. Has estado hablando de los beneficios tangibles económicos que obtienen, con lo cual minimiza la inversión que tienen que hacer, porque van a ver un retorno de la inversión, un ROI, de manera inmediata, y además lo estáis numerizando. Has hablado de los acuerdos que tenéis, pues, por ejemplo, con agencia tributaria, que eso lo que hace es decir, oye, esto es algo que no solamente es beneficioso, sino que además es tremendamente seguro. Fuimos pioneros, de hecho, con el tema de la homologación en la agencia tributaria a nivel de España. Fuimos los primeros en tenerla y los primeros en pedirla. Es decir, has estado desgranando todos esos puntos pero como un metrónomo. Es decir, estabas hablándole al cliente, oye, estos son tus pains, estos son tus gains, estas son las cosas que te duelen en el zapato, estas son las ganancias que vas a obtener. Además, no te las cuento como una nube de humo o como un calamar que te lanza esa nube de tinta, sino que te las concreto y además te doy ratios, te doy mediciones, te hago ver dónde va a estar tu ROI, y luego además te doy la seguridad de que todo esto tiene detrás una solidez importante a nivel de acuerdos, como este que mencionabas, en el que sois pioneros, pero también a nivel de clientes y también a nivel de corporación detrás. ¿Vale? Entonces, es un discurso tremendamente sólido de una solución que es tecnología, pero en la que la tecnología solo la has hecho asemar en un momento que has hablado de la nube, y casi pidiendo disculpas por hablar de tecnología. Me gusta mucho que además has dicho, pero cuando hablo de tecnología lo hablo en una forma en la que mi interlocutor, que no es tecnólogo, me lo va a entender, el director financiero. Al final, nosotros algo que tenemos como lema en sí del grupo global de Emburse es Humanize Work, ¿no? Humanizar el trabajo. Al final, la tecnología
paralelamente o paradójicamente, mejor dicho, la tecnología que no es nada humana, para lo que tiene que servir precisamente es para eso, para humanizar el trabajo y para hacer las tareas de los vinculados a ese trabajo muchísimo más ágiles, muchísimo más simples y al final facilitar al máximo la vida al cliente. Y ese es nuestro principal objetivo y ahí es donde tiene la importancia la tecnología. Muchas veces el cliente, cuando le vienes con un tema tecnológico, se asusta, ¿no? ¿Y esto cómo se va a integrar? ¿Y esto cuánto tiempo va a ser? ¿Se me va a alargar más de un año? ¿Cómo vamos a hacer un poco esa implantación? Pero realmente tiene que ser algo muy sencillo, muy ágil y que vean muy rápido el valor en su área, en la área, en este caso, de la persona o personas decisoras como es administración y dirección financiera. Bueno, al final todo esto lo estáis trabajando en el mercado, en parte directos, pero también en una gran parte conjuntamente con partners de canal. Muchos de ellos, además, partners que están especializados pues, o que tienen un área, que trabajan con ERPs, porque ya están llegando a ese tipo de contactos, porque ya están acostumbrados a tener ese tipo de discurso y entonces vosotros sois un negocio adicional magnífico. ¿Qué buscáis en vuestros partners? ¿Qué les aportáis? ¿Cómo les contáis vuestra propuesta de valor? Sí, la parte de partners para nosotros es muy, muy importante y de hecho ya viene también en el ADN, como ese mismo ADN startup que decíamos, en la rapidez, ¿no? Y flexibilidad de adaptarnos a lo que necesite nuestro cliente. También en los partners viene en el ADN porque Captio ha crecido en España y se ha consolidado gracias a esos partners y gracias a trabajar ese canal de distribución. Entonces somos una empresa que entendemos al partner y a Captio como un equipo para ir los dos a una y conseguir llegar a ese cliente, conseguir llegar de la mejor manera y ofrecerle el mejor servicio. Entonces, siempre mejor que ir solos es ir bien acompañados y eso es algo que intentamos siempre aplicar y siempre trabajar. Entonces, en la parte de partners, ahora mismo lo que tenemos es 3 tipos de categorías para un partner tecnológico que quiera trabajar junto a nosotros. Por un lado, sería la parte de referenciador, que es el partner prescriptor que todos conocemos, es decir, un partner que conoce la solución porque también se le va a hacer una formación específica para que la conozca, aunque es muy fácil y muy sencillita, y lo que hace es que cuando detecta una oportunidad en su posible cartera de clientes, nos la comunica y a partir de ahí es Captio, es el equipo de ventas de Captio quien se encarga de hacer esa evolución a venta y ese cierre, conseguir ese cliente y entonces por ese cliente el partner se lleva un tanto por ciento de margen de beneficio, pero es Captio quien vende al final. Después estaría la relación de distribuidor, que la de distribuidor realmente ya es un partner que él se encarga 100% de todo ese proceso de venta, detecta la oportunidad y lo vende 100% el partner, pero siempre con nuestra ayuda. Es decir, nunca dejamos solo al partner si es que el partner nos necesita. Igual hay partners que realmente ya están muy, muy formados y ellos solos pueden hacer toda la evolución a venta, pero si nos requieren para esa ayuda, siempre estamos ahí para apoyarles, para ofrecerles nuestro argumentario, para acompañarles a las reuniones, para preparar ofertas personalizadas. Siempre trabajamos codo a codo con el partner. Y después está la parte de implementación, que la parte de implementación sería un complemento de la de distribución. Normalmente los partners que distribuyen a su vez también tienen ese conocimiento tecnológico, mayoritariamente en nuestro caso tecnología.net, para poder hacer esa implementación en casa del cliente. Y esa implementación en qué se hace, después lo veremos también, se hace en toda la parte del sistema contable mayoritariamente. La idea es que todos los datos que se trabajan en Captio aparezcan a su vez en forma de apunte contable en el ERP con el que esté trabajando el cliente en cuestión, además de otras plataformas con las que también nos podemos integrar. Entonces, tendría que cubrir un poco esta área también tecnológica para poder hacer esas implementaciones. Estas serían un poco las categorías. Como decíamos, esto es un dato para que veáis un poco lo que comentábamos de trabajar en equipo. El 50% de las ventas de Captio aproximadamente se consiguen a través de partners, es decir, estamos muy habituados a ello y somos muy conscientes de la importancia que tienen
en nuestro canal de venta. Entonces, al final es eso, es trabajar codo a codo, partner Captio, para ofrecer el mejor servicio tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Estas son las 3 categorías que comentábamos. Referral la hemos comentado, al final es identificar la oportunidad y una vez se identifica esta oportunidad por parte nuestra se constata que realmente hay una oportunidad, pues viendo que hay presupuesto, que hay capacidad de compra, que hay una necesidad y que hay un plazo en sí para podérselo vender a ese cliente, y entonces la capacidad de ese partner de organizar esa llamada, ¿no?, con la persona clave de decisión. Hablábamos CFO, administración, también vinculado a veces dirección de recursos humanos. IT también entra, pero entra cuando ya está un poquito claro que este tema se va a querer implantar. Entonces, con la persona clave para poder evolucionar esa posible oportunidad a cliente, es decir, a cierre. Este tipo de partner, como decíamos, al final es Captio quien hace el trabajo de cerrar esa oportunidad. Entonces, aquí hay un margen de beneficio cuando se consigue ese cliente y hay pocas obligatoriedades, por así decirlo. En Reseller y Goal Integrator habría algunas más. Es un modelo propio, pues las agencias de viajes lo utilizan, tenemos acuerdos con las principales agencias de viajes, algunos bancos también, es un poco ese modelo. Y después, para Reseller y Goal Integrator, como decíamos, pues ya Reseller tiene esa capacidad de venta, tiene ese equipo de venta que va a poder hacer toda la venta de Captio desde el principio hasta el final, y aquí lo que tenemos es un margen siempre el primer año sobre nuevo negocio, que es un margen mayor obviamente que el de referenciador porque se premia el hacer todo ese esfuerzo de evolución de esa oportunidad a cierre para ser cliente. Y después también tenemos un recurrente los siguientes años. La recurrencia, siempre cuando hablamos de eso con los partners le decimos que es algo, es un poco la magia del SaaS, ¿no?, de poder hacer esa recurrencia lo más sencilla posible. Al final, una vez el cliente ha firmado ese acuerdo anual, la renovación es tan fácil como un email, una llamada de sí quiero seguir con el servicio. Por ese email o por esa llamada también tienen un margen recurrente todos los años consecutivamente que ese cliente renueve. Y cuando entramos ya en la parte de Goal Integrator, que es capacidad tanto de venta como de integrar los servicios, lo que decíamos, necesitamos que haya esas habilidades, ¿no?, de conocimiento de tecnología.net para poderles hacer esa formación, certificación específica de implementación del producto, para que puedan acceder a nuestras APIs de implementación. Y toda esa certificación que hace Captio es totalmente gratuita y también además siempre actualizada, capacidad, ¿no?, de esta gestión de los proyectos. Entonces, aquí también hay un margen mayor el primer año por esa parte de las licencias. Después tenemos también el margen, igual que en Reseller, consecuente de las renovaciones a partir del segundo año, y entraría luego en juego la parte de los servicios, que es una parte que normalmente interesa mucho a los partners tecnológicos. Esta parte de servicios, Captio lo que quiere es tener a los mejores partners tecnológicos implementando su producto. Entonces, aquí a lo que nos dedicamos es a formar, además siempre, como decíamos, de manera gratuita, saber que tenemos a los mejores, y no entramos en esa parte de servicios. Ahí el beneficio es 100% para el partner en las jornadas de implementación que se estipule que se van a necesitar para integrar el producto. Entonces, estas serían algunas de las oportunidades de integración. Hemos hablado sobre todo de ERP porque al final es lo más natural y lo que más necesita cualquier cliente, la integración con su sistema contable, pero luego también está la parte de directorio activo, está la parte de métodos de pago, la parte con nóminas, SEPA, la parte también del SI que está vinculada con el IVA, es decir, esta nueva normativa que surgió con el tema de IVA para que también estén integrados todos los datos con el sistema del suministro inmediato de información. Después también está la parte BI, de explotación de datos. Esto lo que nos va a permitir, pues, en la parte de gastos de viaje / empleado, tener muy al día y actualizado en cualquier momento que accedamos un dashboard de en qué se está gastando ese dinero, de qué manera, qué departamentos, cómo. Entonces, y de una manera, pues eso, muy visual. Entonces, normalmente estas son la mayoría de integraciones que se requieren. Luego también está con CRM, etcétera, pero estas serían las más comunes.
Y un poco qué es lo que da Captio, ¿no?, al partner y qué espera Captio de un partner. Pues como decíamos, toda esa parte de acompañamiento comercial y técnico, las reuniones, nos vinculamos mucho en toda la parte de creación de un plan de comercial y de marketing, precisamente para eso, para poder trabajar codo a codo. Creamos una serie de acciones para ayudar al partner a generar demanda. Además, apoyamos con parte de presupuesto para que todas esas acciones que tengan un coste, el partner no tenga que asumirlo por completo, sino que nosotros siempre abonamos el 50% de todas esas acciones. Tienen personal dedicado, como decíamos, de apoyo a toda esa venta. Y además, pues bueno, algo muy importante de Captio es esa apertura a áreas como serían la financiera, la de recursos humanos, que son áreas que quizá a veces cuesta un poco más de entrar, pero realmente el producto pues es muy visual, es muy llamativo y es muy fácil poder entrar con este producto. Y sobre todo confianza máxima en nuestro canal, y lo que esperamos pues bueno, es ese descubrimiento de oportunidades, conocimiento siempre del producto, ganas de trabajar, transparencia y confianza también en nosotros, que al final creemos que es la base de cualquier relación, ya sea laboral o no laboral. Al final el mundo se mueve por la confianza que tenemos los unos en los otros. Y esto sería un poco la parte de canal que me preguntabas. No sé si tienes alguna pregunta más, José Luis. Pues tenemos, y de hecho tenemos varias en la box de Q&A, pero como vamos a estar en contacto, las vamos a recoger, te las vamos a hacer llegar, igual que hay también alguna persona que está pidiendo cómo puede contactar con vosotros para ser partner y tal. Todo eso ya lo haremos llegar post-congreso. Ahora lo suyo es agradecerte el tiempo y sobre todo la parte de aprendizaje de cómo hay que argumentar. Te agradezco mucho el tiempo y sé que además que hoy estabas especialmente pillada, así que este ratito ha sido estupendo disfrutarlo. Gracias. Gracias a vosotros por la oportunidad y ha sido un placer, de verdad.